Buenas tardes, estimados participantes. Hoy en nuestro ciclo de charlas presentamos el tema Conociendo al pequeño escarabajo de la colmena para evitar su ingreso al Perú. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero agrónomo Graciano Tejada, magíster en entomología, especialista en entomología en el Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal en el SENASA desde el 2003. Apicultor y extensionista desde 1993. Ha colaborado en temas apícolas con Midagri, INIA, SENASA, gremios apícolas y agroindustria. Bienvenido, ingeniero. Puede iniciar su ponencia. Muchas gracias, María Cristina, por el pase. El SENASA, dentro de sus funciones, ha visto por conveniente realizar esta capacitación frente a la posibilidad de que tengamos algún contacto con el pequeño escarabajo de la colmena, toda vez que ya han sido detectados hace poco más de un mes en Bolivia, ¿no? Y como vamos a ver en unas diapositivas, progresivamente ha ido apareciendo, ha ido invadiendo diversos países de este continente, ¿no? Desde su país de origen, que es en Sudáfrica. Entonces, como todos sabemos, la aparición de una nueva plaga o una nueva enfermedad en un territorio es bastante problemático, es siempre un azar, no se sabe muy bien cuál va a ser el comportamiento, cuál va a ser la importancia que va a tener, es decir, si va a ser muy dañino, no va a ser dañino, si va a comportarse igual que en su lugar de origen, es un azar en realidad. Entonces lo mejor que se puede hacer es evitar que ingrese, ¿no? Y con el objetivo pues de que los apicultores y todas las personas relacionadas a la apicultura estén enterados de cómo se puede detectar a este pequeño escarabajo, ¿no? El título de la ponencia es Conociendo al pequeño escarabajo de la colmena para evitar su ingreso al Perú. Como digo, el objetivo final es que no ingrese al Perú, ¿no? Ingeniero, ahí abajo tienen ustedes mis correos electrónicos, tienen mi celular. Para cualquier consulta, ahora o en lo posterior, con todo gusto pueden escribirme, pueden llamarme al celular, ¿no? Sin ningún compromiso por parte de ustedes, por supuesto. Aquí les presento el pequeño escarabajo. Digo, les presento porque en el Perú pues no lo conocemos en vivo y en directo, ¿verdad? Actualmente todavía es una especie exótica para nosotros. Nunca la hemos tenido acá y obviamente esperamos nunca tenerla. Pero es bueno enterarse de cómo es, ¿verdad? En toda la presentación voy a utilizar el término PEC para no abreviar simplemente el nombre, ¿no? El PEC es la abreviación de pequeño escarabajo de la colmena, cuyo nombre científico es Aetina túmida, ¿no? Y la enfermedad que genera, que genera en las colmenas se llama aetinosis, ¿verdad? Para nosotros es un término nuevo. Pertenece al grupo de los coleópteros, de los escarabajos, ¿verdad? Y dentro de los escarabajos a la familia Nitidulidae. Aquí a la derecha ustedes ven un escarabajo, tiene 4 alas, las 2 de adelante que estoy señalando con el cursor son alas endurecidas que no sirven para volar, sino tienen función más bien de protección del cuerpo, y las alas posteriores que se puede apreciar ahí que son membranosas, transparentes, son las que sirven para volar, ¿no? Entonces, a diferencia de otros insectos que se pueden encontrar en la colmena, estos escarabajos tienen, como digo, el primer par de alas endurecido, ¿no? Como ven en las figuras de abajo, aparentemente no tienen alas, ¿no? Pero acá, por ejemplo, con el cursor les estoy indicando una parte negra, más oscura. Ese es el primer par de alas endurecido, ¿no? Cuando están los escarabajos en reposo, o sea, no están volando, este primer par de alas tiene la función de protección del cuerpo, ¿no? Debajo de estas alas endurecidas están las alas membranosas, estas están dobladas, están empaquetadas, y solamente el escarabajo las pone en funcionamiento y las expone, digamos, cuando va a volar, ¿no? En una colmena de abejas es posible encontrar otros insectos, otros escarabajos, como ven ustedes acá en la izquierda, hay otros escarabajos que son de la misma familia, son del mismo tipo, digamos, que
la etina túmida, el PEC, ¿no? Acá tienen ustedes el PEC, una vista dorsal, ¿no? Acá tienen ustedes el PEC en una vista lateral, ¿no? Y estos son otros escarabajos del mismo grupo y que se encuentran en colmenas, ¿no? De manera que uno podría fácilmente confundirse y pensar que uno de estos es el PEC y podríamos pensar que tenemos el PEC en nuestras colmenas, ¿no? Identificar el PEC en el campo a simple vista no es sencillo, ¿correcto? Entonces la recomendación que les hago desde ahora es que al momento de que ustedes encuentren cualquiera de estos escarabajos, de todas maneras los tomen como si fuera una muestra, los coloquen en un frasco con alcohol y den aviso a SENASA, para que SENASA, si ve por conveniente, puede tomar más muestras y también hacer una inspección a esas colmenas, ¿no? Porque sobre todo a SENASA le interesa mucho el estado sanitario de estas colmenas. Entonces, estos escarabajitos son parecidos al PEC, pero, como digo, posiblemente no sean el PEC, ¿no? Estos escarabajos no solo están en las colmenas, dicho sea de paso, están en casi todos los productos orgánicos que están en descomposición, o incluso en productos que están en buen estado, podrían estar estos escarabajos, ¿no? Pero la descomposición de materia orgánica, en este caso, por ejemplo, una fruta en descomposición, una fruta podrida, genera un olor que es el atrayente para ellos. El olor es el aviso para ellos donde puede haber alimento, ¿no? Entonces, dentro de una colmena se generan varias fragancias. Por ejemplo, la fragancia de la miel es muy atractiva para estos escarabajos. La fragancia del polen es muy atractiva para estos escarabajos. Incluso la cría de las abejas tiene un olor que es atractiva para estos escarabajos, ¿no? O sea, a través de esos olores ellos se guían y llegan a los lugares donde podrían alimentarse, ¿no? Y uno de esos lugares son las colmenas, ¿no? Entonces, desde ya quedamos entonces de acuerdo en que hay otros escarabajos en las colmenas parecidos al PEC, ¿verdad? Pero no necesariamente son el PEC, ¿ya? Y vuelvo a repetir la recomendación de que avisen al SENASA para que entre el SENASA, los especialistas de SENASA y el dueño de las abejas, de las colmenas, o el encargado de las colmenas, entre ambos, hagan una inspección y tomen las muestras que sean necesarias. Se puede tomar muestras de adultos, como estos que ven acá, o se pueden tomar muestras de larvas, o sea, de los inmaduros, ¿verdad? Que también es posible encontrar en las colmenas, o en el piso debajo, en el suelo debajo de las colmenas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en un momento. ¿De dónde es originario el famoso PEC? ¿Ah? Acá ven ustedes el sur de África, que lo he sombreado, es de donde es originario el PEC. ¿Ah? Toda la vida se le ha conocido ahí, desde el año 1867, en que fue la primera vez que se le describió científicamente y se le dio nombre. Se le ha conocido en el sur de África, en Sudáfrica específicamente, el país que está más al sur de África, y en algunos países vecinos, ¿no? Entonces, en realidad ha estado bien lejos de acá, ¿no? El comercio por sí solo es difícil que llegue desde el África para América, ¿verdad? A pesar de que puede volar, pero obviamente no puede volar a través de todo el océano, ¿no? Entonces, se supone que ha sido traído por personas que traen colmenas completas a veces, traen paquetes de abejas, o sea, abejas puras en una jaula, o lo que más comúnmente se da es el comercio de abejas reinas, que viene cada abeja reina acompañada de 6 u 8 obreras dentro de una pequeña jaula que, digamos, es como algo un poco más grande que una caja de fósforos, ¿no? Entonces, ese comercio de reinas ocurre entre país y país por miles de reinas, ¿no? O sea, no se comercia una docena, ¿no? Se comercian miles de reinas, y dentro de esas jaulas viene alimento para la reina y sus acompañantes, ¿no? Entonces, en ese alimento pueden venir larvas, pueden venir inmaduros, pueden viajar inmaduros del PEC. Y de hecho, uno de los casos ya registrados ha sido el hallazgo de larvas del PEC en jaulas de abejas reinas en Portugal, ¿no? En el 2004 ocurrió eso,
en Portugal se recibieron jaulas con abejas reinas procedentes de Texas, en Estados Unidos, ¿no? Y en esas jaulas encontraron larvas del PEC, ¿correcto? Entonces, fíjense lo fácil que es, lo fácil que se puede trasladar el PEC, lo fácil que puede ser trasladado por los mismos apicultores, ¿no? Y en este mapa les muestro con los años en que ha ido apareciendo el PEC en nuestro continente, ¿no? El primer registro en el continente fue en 1996 en Estados Unidos. Alguna literatura habla de 1998, pero bueno, 2 años de diferencia no es mucho. Entonces aquí he puesto 1996 como el primer encuentro del PEC en América, ¿no? Después, en el 2002, más arriba ya lo teníamos en Canadá, ¿correcto? En el 2007, en el 2005, ya lo encontraron en Jamaica, ¿no? En el 2007 ya lo encontraron en México. En el 2012 ya lo encontraron en Cuba. En el 2013, aquí ven ustedes en marrón, ya lo encontraron en El Salvador. En el 2014 en Nicaragua, ¿no? En el 2015 en Costa Rica. En el 2016 en Belice. En el 2020 en Colombia. En el 2021 en Guatemala. En el 2016 en Brasil, bien cerquita al Perú, ¿no? Y este año 2022 ya se le encontró en Bolivia y en Paraguay. Entonces, en pocos años, el PEC ha ido expandiéndose en América, ¿no? Lamentablemente, ¿no? En Estados Unidos, que es donde tiene ya más años, se ha visto que sí es problemático, sí puede causar pérdidas importantes, tanto en colmenas como en miel almacenada en almacenes, ¿no? Sea miel miel todavía en panales, o miel ya cosechada, o sea, miel ya en depósitos, en tambores, en cilindros, en depósitos, ¿no? Donde se almacena la miel. Entonces, en Sudáfrica, fíjense, nunca fue considerado un problema, ¿no? Obviamente que las apiculturas son diferentes, ¿no? Aquí estamos comparando pues 2 extremos, ¿no? En Sudáfrica la mayoría de apicultura es, digamos, muy pequeña, poco desarrollada, se aplica poca tecnología, lo contrario de Estados Unidos, donde la apicultura es muy desarrollada y se aplica mucha tecnología, ¿no? O sea, una diferencia importante, por ejemplo, es cuánta miel puede haber en un almacén en Sudáfrica y cuánta miel puede haber en un almacén en Estados Unidos. En Estados Unidos pueden haber miles de toneladas de miel en un solo almacén. En cambio, en Sudáfrica, pues jamás se va a encontrar un almacén de miel que tenga miles de toneladas, porque son pequeños productores, ¿verdad? Entonces, aparte de la diferencia de razas de abejas, en Sudáfrica tenemos la abeja africana, que es mucho más tolerante y resistente a plagas y enfermedades, y en Estados Unidos tenemos abejas europeas, ¿verdad? Y altamente seleccionadas genéticamente, ¿no? Mejoradas genéticamente, ¿no? Entonces, las abejas en Estados Unidos y las condiciones de la apicultura en Estados Unidos son más susceptibles a que el PEC se convierta en una plaga, en un problema, en una enfermedad, ¿no? En Sudáfrica, como digo, toda la vida se lo conoció, pero nunca se le consideró una enfermedad, nunca causó problemas, ¿no? La esperanza que muchos tenemos es que en el resto de países de América, en Sudamérica, se siga comportando como en Sudáfrica, ¿no? Que esté en las colmenas, que esté en los almacenes, pero que no cause problemas. Pero eso depende en mucho de cómo los apicultores hagan la apicultura, ¿no? Como dije hace un rato, hay diferencias importantes en la apicultura desarrollada, puede tener algunos aspectos débiles, puede tener algunas aristas de debilidad, ¿no? Eso ya se vio en Estados Unidos, ¿no? En cambio, la apicultura que es menos desarrollada y que no tiene tanto mejoramiento genético en las abejas y que no tiene almacenes muy grandes con productos apícolas, como en Sudáfrica, entonces ahí el PEC no causa mucho problema, ¿no? Eso lo vamos a ver. Todavía en Sudamérica es relativamente joven, ¿no? Lo más antiguo en Sudamérica es 2016.
en el resto de países centroamericanos no se le ha visto todavía como un gran problema. ¿Ah? No se ha visto lo que se ha visto en Estados Unidos, ¿no? Donde las salas de extracción de miel y de almacenamiento de miel en muchos lugares, sobre todo en Florida, en el sudeste de Estados Unidos, era una cosa impresionante, es una cosa impresionante. O sea, los pisos de esas salas se llenaban completamente de larvas, ¿no? El piso cambiaba de color por la cantidad de miles de larvas que desarrollaban en bastidores que tenían miel y que estaban almacenados ahí, que los que manejaban el almacén no se daban cuenta hasta que desmontaron todos los cajones con bastidores y las larvas empezaron a salir, ¿no? Entonces, como dije al comienzo, cuando un nuevo organismo entra a un lugar, para empezar no tiene resistencia natural, ¿no? No hay ningún enemigo natural, porque el organismo es nuevo, ¿no? Entonces puede desarrollar a su libre albedrío, puede desarrollar sin ninguna resistencia, sin nada que lo detenga, ¿no? Ese es el temor que siempre se tiene, ¿no? Y por otro lado, ahora se sabe muy bien que los organismos están cambiando. O sea, el hecho de que en Sudáfrica haya sido un insecto inofensivo no quiere decir que acá lo vaya a hacer también, ¿no? Así como ha tenido la capacidad, o está teniendo la capacidad de diseminarse de un país a otro, eso quiere decir que ha cambiado el organismo, no es el mismo ya, ¿no? Y por lo tanto, así como ha cambiado en su capacidad de diseminarse, también puede cambiar pues en su capacidad de hacer daño, ¿no? Entonces, estamos frente a todas esas incertidumbres y lo mejor que podemos hacer es evitar que ingrese, nunca verlo, ¿no? No sabemos si podremos detenerlo, ¿no? Porque el PEC tiene una capacidad de trasladarse junto con los enjambres de abejas, ¿correcto? Va junto con las abejas cuando las abejas están en enjambre y así es trasladado. Así él avanza cientos de kilómetros sin necesidad de mover sus alas, ¿verdad? Las mismas abejas lo llevan. Vamos a hablar de eso en un momento también. Para conocer un poco más al PEC, vamos a hablar de su biología y de su desarrollo, ¿no? El PEC empieza, como todo insecto, desde los huevos, ¿no? Estos son huevos con bastante aumento, ¿no? Fíjense que la forma que tienen, alargados, como una salchicha, color blanco, ¿correcto? En la imagen superior del centro ven ustedes una masa de huevos que está colocada sobre panales. Acá hay una abeja y esto alrededor color marrón son panales, es un panal, ¿no? Entonces una hembra del PEC ha puesto toda esta masa de huevos, aquí hay cientos de huevos, ¿no? Entonces, antes de que las larvitas eclosionen, es posible ver los huevos, porque son blancos y en un panal color oscuro se puede fácilmente ver, ¿no? Entonces, de estos huevos, como dije, eclosionan larvas, ¿no? Acá ustedes ven una larva en vista dorsal, ¿no? Y si ustedes ponen un poquito de atención, van a ver que en la parte dorsal en cada segmento hay espinas. Acá se ven como puntos marrones, ¿ven? Son espinas, ¿no? O sea, en cada segmento, en la parte dorsal de cada segmento, hay 2 espinas, fíjense, que se ven claramente, ¿no? En todos los segmentos hay 12 espinas en la parte dorsal. Y esta es la parte terminal del cuerpo, ¿no? Donde también ven ya 2, y estas no son espinas, parecen cuernos, ¿verdad? Color marrón. Eso es característico de este grupo de insectos, ¿no? Estos cuernos en la parte posterior es característico de todo el grupo de los Nitidulidae, pero sin embargo, estas espinitas en cada segmento del cuerpo ya es característico del PEC nada más, ¿ya? Entonces, la presencia de estas espinas nos permite a nosotros identificar que se trata de una larva del PEC, ¿no? A simple vista, de repente no se va a poder ver. Esta foto ha sido tomada con un microscopio con cámara fotográfica, ¿correcto? Es posible que estas espinas no se puedan ver. Entonces, no se mortifiquen mucho en tratar de identificar en el campo esto, porque es algo difícil. Más bien, traten de tomar una buena muestra y avisar al SENASA, ¿correcto?
Una vez que la larva desarrolla sobre los panales, ¿no? Los panales de miel, desarrolla sobre los panales de cría de las abejas, ¿no? Y una vez que la larva crece, pasan varios días, 8 o 15 días, se transforma en un siguiente estado que se llama la pupa, ¿no? Esta es la pupa aquí en la parte inferior izquierda, ven ustedes una pupa en vista ventral, ¿correcto? Y una pupa se parece bastante ya al adulto, ¿no? Ven ustedes acá una cabecita, tiene 2 ojos, y acá tienen en color marrón sus mandíbulas, ¿no? Esa es la cabeza del insecto ya. Acá tienen ustedes las patas, empaquetadas están, ¿no? Aquí por lo menos se ven 2 en este lado y 2 en este lado, ¿no? Y esta parte oscura, después de las patas, corresponde a lo que serán las alas en el abejo adulto, perdón, en el pec adulto, ¿ya? Y después de las alas ya viene el abdomen, la parte final del abdomen, ¿no? Entonces la pupa es un estado de desarrollo del pec muy parecido al adulto, ¿no? Pero no se alimenta ni se mueve, ¿no? Está inmóvil, y dentro del cuerpo de la pupa están ocurriendo un montón de transformaciones de órganos. Algunos órganos se diluyen, otros órganos se forman, y de esta pupa es de donde nace el adulto del pez, ¿no? Sea hembra o sea macho, ¿correcto? Las pupas incluso ya se pueden sexar, se puede saber si es hembra o macho, ¿no? Pero no es necesario. Cuando nacen los adultos ya se puede, a través del análisis de los aparatos reproductores, se puede saber si son hembras o son machos, ¿no? Este es un pec en vista dorsal, más o menos tiene de 5 a 7 milímetros. O sea, no es muy grande. Si una abeja mide 15 milímetros, el pec digamos que tiene como 1/3 o cerca a la mitad de la longitud de la abeja, ¿no? Y tiene 3 milímetros de ancho, o sea, es más o menos pequeño, digamos, ¿no? Dentro de una colmena, ¿no? En la colmena hay otros insectos, otros escarabajos, que son más pequeños que el pec. Por ejemplo, hay una serie como, para empezar, los de la misma familia Nitidulida, que son muy parecidos a este pec, que son del mismo grupo, son de la misma familia, son de la misma forma, pero son más pequeños. Y ahí pueden haber otros insectos también, otros escarabajos, mucho más pequeños que el pec, ¿no? Acá tienen el pec en vista ventral, ¿no? Ven las 6 patas, una pata anterior, pata media, pata posterior, y aquí también en el otro lado del cuerpo, sus 6 patas, ¿no? Una característica saltante en el pec es la forma de sus antenas. Fíjense, las antenas terminan en una forma bien grande y ancha, ¿no? Son características propias de este grupo de insectos y que obviamente sirven para su identificación, ¿no? Entonces, el color del cuerpo, fíjense, es color oscuro, a pesar de que cuando recién nacen son más claritos, pero conforme pasan 2, 3, 4 días, el cuerpo adquiere este color oscuro, ¿no? Y otra característica importante del pec es esto que estoy señalando con el cursor, que son las alas anteriores endurecidas. Fíjense, las alas anteriores endurecidas no cubren todo el abdomen, ¿ah? Esta parte posterior es el abdomen no cubierta por las alas, ¿no? Esa es otra característica importante de esta familia, de este grupo, que nos permite identificarlo, ¿no? Si no me equivoco, aquí ven ustedes, por ejemplo, en esta figura, ven ustedes la parte oscura del cuerpo son las alas anteriores endurecidas, que técnicamente se llaman élitros, ¿no? Y esta parte marrón ya tiene 1 y 2 segmentos, ¿no? Es el abdomen que no está cubierto por las alas, ¿no? No está cubierto por las alas, igual acá ustedes ven, esta parte oscurecida, ¿no? Y al final hay una parte más clara, marrón claro, que no está cubierto por las alas, ¿no? Entonces, esas son características importantes para identificar a estos insectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el pec en vista lateral, ¿no? Las alas son hasta acá, y toda esta parte, que son 2 segmentos, un segmento, otro segmento, están descubiertos, ¿correcto? Entonces, por ahí nosotros podemos identificar a estos insectos. Las larvas desarrollan en los panales, como dicen. Aquí tienen ustedes un panal, en la vista inferior izquierda,
tienen un panal, ustedes identifican claramente, acá hay celdillas, aquí hay miel operculada, está sellada, ¿no? Y aquí hay larvas, ¿no? O sea, las larvas desarrollan en estos panales, obviamente comiéndose la miel, ¿no? Pero también pueden desarrollar en panales donde hay cría, comiéndose la cría de abeja, pueden desarrollar, y en esos mismos panales de cría de abeja hay polen, y estas larvas también comen el polen, ¿no? Entonces, el daño que hacen es fuerte, ¿correcto? Es importante, porque, claro, destruir un panal de miel o un panal de cría de abeja en una colmena le causa un impacto fuerte a una colmena, ¿ya? Aquí hay adultos, para que ustedes vean la relación en tamaño entre el PEC, aquí en negro, y las abejas, ¿no? El PEC es más o menos 1/3 del tamaño de las abejas, ¿no? Estas larvas que destruyen este panal de miel o de cría con polen, terminan su desarrollo, crecen bastante, y se convierten en el siguiente estado, como ya vieron en las diapositivas anteriores, que se le llama pupa, ¿no? Pero la pupa no ocurre dentro de la colmena, sino ocurre en el suelo, debajo de la colmena o en las cercanías de la colmena. Estamos hablando de 30, 40 centímetros de distancia desde la colmena, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las larvas, una vez que acaban su desarrollo, ellas buscan salir de la colmena y enterrarse en el suelo debajo de la colmena, ¿no? Una vez que se entierran en el suelo, ellas fabrican algo así como una cápsula de tierra, ¿no? Esa cápsula interiormente la recubren con cera, con seda, y dentro se transforman en el estadio llamado pupa, ¿no? Aquí ven ustedes una pupa en vista ventral, con sus ojos acá, negros, ¿no? Acá están sus alas, por acá arriba están sus patas, aquí ven 2 puntitos marrones, esas son sus mandíbulas, ¿no? Y esta es la misma pupa, pero en vista dorsal, ¿correcto? Entonces, la pupa transcurre debajo de la tierra, ¿no? Enterrada en una cápsula fabricada por la misma larva, ¿no? Pasan varios días, pueden pasar 2 semanas, y de la pupa emergen ya los PEC adultos, ¿no? Aquí ven ustedes en esta vista a la derecha, aquí con H está una larva, acá hay otra larva, ¿correcto? Y aquí con I hay una pupa, ¿correcto? Hay una pupa. Y aquí estos marroncitos son los adultos. Fíjense que no son negros todavía, son marrón claro, ¿verdad? Hay varios aquí, son adultos recién emergidos de la pupa, ¿no? Que han estado enterrados, pero ¿cómo se ha logrado esta vista? Porque se removió el suelo y se dejó expuestos a todos estos estados de desarrollo del PEC, ¿no? ¿Qué pasaría acá? Puede venir un ave y comérselos. Es un control natural, ¿no? Que se usa para muchas plagas. El trabajo de las aves, ¿verdad? Aves insectívoras, ¿no? Si nosotros removemos este piso, este suelo cada cierto tiempo, vamos a exponer al PEC para que las aves los vean, ¿no? Y se los coman, ¿no? Lo cierto es que el PEC entonces desarrolla dentro de la colmena y luego baja, sale de la colmena y se entierra en el suelo para recién otra vez nacer o emerger como adulto, ¿no? Entonces, una vez que estos escarabajos ya son adultos, emergen como adultos, durante sus 2 o 3 primeros días de vida, son muy activos volando, y más bien son atraídos por la luz. Entonces, ese es un mecanismo que tienen estos insectos para diseminarse, ¿no? Para invadir otras colmenas, invadir otros apiarios, ¿correcto? Les encanta volar al comienzo, 2 o 3 días, como digo, ¿no? Hasta que encuentran otro lugar donde instalar, otra colmena donde instalarse, otra colmena de abeja melífera, donde entrar. Pueden encontrar una colonia silvestre en el tronco de un árbol y pueden ingresar. Pueden encontrar una colmena de abejas sin aguijón, de meliponas o de trigonas, ¿no? En selva hay bastante abejas sin aguijón, también ahí puede vivir el PEC, ¿no? O simplemente pueden encontrar fruta en descomposición y los adultos se alimentan de esa fruta en descomposición, ¿no? Cada una de esos organismos que yo he mencionado, sea una colmena de abeja criada,
sea una colonia de abejas silvestre en el tronco de un árbol, sea una colmena de abejas sin aguijón, o sea simplemente fruta en descomposición, tiene olores. Y a través de esos olores, este PEC las encuentra. ¿Correcto? Entonces, tiene ese periodo de pocos días en que es muy móvil, es muy bueno volando, y va en busca de esos olores para encontrar un lugar donde establecerse, ¿no? Una vez que pasan esos 2 o 3 días iniciales de su vida como adulto, el comportamiento del PEC cambia totalmente. Y más bien ya no le gusta la luz y quiere estar dentro de las colmenas, donde hay oscuridad total, ¿no? Ustedes saben que dentro de las colmenas normalmente hay oscuridad total, ¿no? Eso es lo que él busca entonces. Y más bien rehúsa la luz. No le gusta la luz. Cuando uno abre una colmena que tenga adultos del PEC adentro, estos escarabajos inmediatamente corren y buscan la sombra. O buscan agujeros, o buscan ranuras, cuarteaduras de la madera donde haya menos luz. Y ellos ahí entran y se defienden, se esconden, ¿no? Entonces fíjense cómo cambia el comportamiento del insecto según su edad, ¿no? Aquí tienen ustedes una vista, miren, esta es una pupa en vista ventral, aquí tienen los ojos, aquí tienen las alas, este es el abdomen, y de esta pupa nació este PEC, ¿no? Fíjense, cuando nace es prácticamente un color marrón bien clarito, ¿no? Bien clarito. Luego, aquí está dentro todavía de su cápsula, color marrón ya más oscuro, ¿no? Y este color ya casi negro ya es cuando está dentro de la colmena, ¿no? Aquí todavía está en la tierra, en el suelo. Aquí está en el suelo y aquí está en el suelo, ¿no? Aquí ya está en la colmena, ¿correcto? Entonces, cuando llega a la colmena ya es un adulto maduro, digamos, ya tiene su color definitivo y el cuerpo de este PEC color negro es mucho más duro que estos PEC color más claro, ¿no? Este, por ejemplo, es bien débil. Las abejas incluso lo podrían morder, ¿no? Y posiblemente le causen algún daño, ¿no? Pero a este ya no le causan ningún daño. Tiene el cuerpo, el exoesqueleto, que es la piel del insecto, completamente endurecido, ¿no? Entonces el PEC está más defendido contra las abejas, ¿no? Porque ustedes deben saber que las abejas no permiten nada extraño dentro de su colmena, ¿no? El PEC es un organismo extraño a su colmena y por lo tanto las abejas van a intentar desalojarlo, van a intentar botarlo, sacarlo de la colmena, ¿no? Utilizando, por ejemplo, sus mandíbulas, ¿no? Entonces, las abejas no van a poder hacerle nada a este PEC porque ya tiene el cuerpo completamente endurecido. La larva, como han visto ustedes en las diapositivas anteriores, se puede encontrar pues por miles en una colmena, ¿no? Por miles, ¿no? Esos son ya los extremos, cuando por mucho tiempo el apicultor no ha revisado sus colmenas, no ha hecho inspecciones, evaluaciones, observaciones de sus colmenas, y en esa colmena no ha habido una buena defensa por parte de las abejas, entonces han desarrollado muchas larvas, y aquí tienen ustedes las vistas de las larvas, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior, en la parte dorsal, en cada segmento del cuerpo del PEC hay espinas, aquí las ven ustedes bien claramente, estas espinas, ¿no? Y al final del cuerpo hay 2 cuernos color marrón, ¿correcto? Esta es la larva del PEC, ¿no? Aquí ustedes ven la morfología de la cabeza, que son ya detalles que se ven solamente con microscopio. Aquí ven ustedes otra vez una vista dorsal de la larva con las espinas en cada segmento del cuerpo, ¿no? Y aquí ven un aumento, miren cómo son las espinas, ¿no? En cada segmento del cuerpo hay estas espinas, ¿no? Con eso nosotros podemos identificar. Y aquí, perdón, aquí a la derecha, ven ustedes arriba las 2 vistas, esta es vista lateral, esta es vista dorsal de la larva del PEC, y estas son vistas lateral y vista dorsal de la larva de la polilla de la cera, ¿no? Que es otra larva que se encuentra también dentro de la colmena, ¿no? La polilla de la cera es una mariposa que normalmente no la vemos cuando abrimos una colmena, porque nosotros abrimos las colmenas de día y durante el día estas mariposas están completamente escondidas, solamente vuelan de noche.
Entonces, nosotros solamente encontramos en los panales, en los bastidores, encontramos las larvas de la polilla. Entonces, la idea acá de mostrarles la larva de la polilla es que no la vayamos a confundir con las larvas del pez. Son larvas diferentes, ¿no? La larva de la polilla no tiene espinas en la parte dorsal del cuerpo, ni tampoco tiene los cuernos marrones en la parte terminal del cuerpo. ¿Correcto? Y aparte de eso, la larva de la polilla puede llegar a medir hasta 18 milímetros o 20 milímetros. Es una larva bien, bien grande, ¿no? En cambio, la larva de pez puede llegar a medir solamente 10 milímetros. No va a ser más grande, ¿ya? Entonces, pero ya yo les comento, si ustedes encuentran larvas, no se preocupen, tomen esas larvas, porque acá el trabajo de nosotros es identificar esas larvas, ¿no? Ustedes no traten de hacer la identificación en campo, porque no es fácil, ¿ya? Entonces, como cultura general yo les pongo acá las diferencias, pero en la práctica no se preocupen tanto por tratar de identificar en campo. Simplemente tomen esas muestras con la metodología que yo les voy a mostrar en un momento y pásenle la voz al SENASA para que esas muestras lleguen a mi laboratorio, a nuestro laboratorio de sanidad, de entomología, y podamos identificarlas. El adulto del peco, otra vez les muestro acá. El color, este es un adulto ya que está en las colmenas, es un adulto color bien oscuro, marrón bien oscuro, ¿no? Nuevamente les muestro las antenas, ¿no? El extremo de la antena es bien grande, ¿no? Es una masa, está formado por varios segmentos. Aquí por lo menos hay 4 segmentos bien agrandados, ¿no? Y el resto de la antena ya es más delgada, ¿no? Son varios segmentos más pequeños, ¿no? Esta parte detrás de la cabeza, hasta aquí es la cabeza, ¿no? Y detrás de la cabeza está el tórax, ¿no? El primer segmento del tórax, y siempre acaba, fíjense, en punta. Aquí está el extremo final, aquí está la otra esquina final, ¿no? El otro ángulo posterior, y siempre acaban en punta, ¿ya? Aquí ven ustedes también hay una punta, ¿ya? Y estas alas, el primer par de alas que es endurecido, no cubre todo el cuerpo. Esto les estoy repitiendo porque ya lo mencionamos hace un rato, ¿no? Esta parte final es el abdomen que no está cubierto por el primer par de alas endurecidas. Y esto que ven acá a la derecha, parte baja, es el aparato reproductor, ¿no? El análisis del aparato reproductor de los insectos es muy importante para identificar las especies, ¿no? Es una de las partes del cuerpo, digamos, de los insectos que difícilmente cambia, ¿no? Así el insecto sea más chiquito porque comió poco, sea más grande porque comió mejor, o sea de diferentes colores. Si el aparato reproductor no cambia, no tiene esa capacidad de cambiar como el resto del cuerpo, ¿no? El aparato reproductor siempre se mantiene su forma y sus tamaños en todas las especies o en la mayoría de especies de insectos, ¿ya? Es una de las partes del cuerpo que se utilizan mucho para identificar las especies. Entonces, este es el aparato reproductor de una hembra, ¿no? Y este es el aparato reproductor de un macho, ¿no? Entonces, una vez que nosotros recibimos los especímenes acá en el laboratorio, inmediatamente los limpiamos, les hacemos alguna limpieza si es necesario, y de inmediato pasamos a extraer los aparatos reproductores, ¿no? Las características de las antenas, la forma del cuerpo, el tamaño, todo eso se puede ver rapidito, pero esta parte del aparato reproductor sí lo tenemos que trabajar con bastante detenimiento, porque ahí está la forma más segura de identificar a una especie. Por eso les decía que en el campo no se preocupen mucho por tratar de identificar, porque no van a poder ustedes extraer los aparatos reproductores en el campo, ¿no? No se va a poder, se necesita un microscopio, se necesita pinzas entomológicas, algún equipo especializado, ¿ya? Capacidad y formas de dispersión, ¿no? Acá ustedes ven un enjambre. El enjambre es la forma de multiplicarse de la abeja melífera, es la forma en que la abeja melífera perpetúa su especie, ¿no? Normalmente las abejas forman, cada colmena, cada colonia de abejas, sea criada o sea silvestre, forma un enjambre al año. O sea,
forma una colmena hija, digamos, una colonia hija al año, ¿no? Y en las abejas africanizadas se forman varios enjambres al año. O sea, una abeja africanizada, una colmena de abeja africanizada genera varias otras familias al año, ¿no? Y ustedes saben que cuando sale un enjambre de una colonia, lo primero que hace el enjambre es irse bien lejos, ¿no? Porque justamente de eso se trata, ese es el objetivo, de formar otra familia lo más lejos posible para que no tengan competencia por alimento, ¿no? Y el PEC tiene la capacidad de prenderse de las abejas, sujetarse en las abejas y viajar junto con este enjambre. Entonces, de esa forma el PEC se va diseminando junto con las mismas abejas, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, ya tenemos la experiencia del ácaro ectoparásito, la varroa destructor, que es la plaga más importante en este momento, la enfermedad más importante de la abeja melífera, ¿no? La varroa no tiene capacidad para trasladarse ella sola, porque no tiene alas, no vuela, ¿no? Y su capacidad de caminar es mínima, ¿no? Entonces, ¿cómo la varroa se ha diseminado por todo el continente? Con los enjambres de las mismas abejas, ¿no? Igual el PEC, ¿no? Con los enjambres de las mismas abejas se disemina, ¿no? O sea, es la diseminación natural, ¿correcto? Para las abejas no existen fronteras, no existe el SENASA, no existen las aduanas, para nada, ¿no? Ellas simplemente forman sus enjambres y a donde el viento las lleva, ahí se ve el enjambre, ¿no? Entonces, es posible que un enjambre de Bolivia o de Brasil ingrese al Perú, es completamente posible, ¿no? Nadie puede detener, no se puede detener, ¿no? La diseminación de varroa en el continente fue una cosa espectacular, ¿no? Llegó a Paraguay, a Uruguay en 1956 y en 20 años ya estuvo en el sur de Estados Unidos, ¿no? Llevada por los mismos enjambres, ¿no? Mientras más enjambres haya en un lugar, en una colmena, o en un valle, en algún lugar, entonces habrá más diseminación del PEC, ¿no? Y en América tenemos mucha o poca enjambrazón. Hay bastante enjambrazón en América, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos acá genética africanizada. Y como dije hace un rato, la abeja africanizada tiene ese hábito, tiene esa costumbre de formar varias familias durante el año, ¿no? La abeja europea forma una al año, una familia al año. Esa es abeja europea, pura. Pero cuando ya tenemos el mestizaje con abeja africanizada, entonces una sola colonia, una sola colmena, puede formar 5, 8, 10, 12 familias al año. Y eso significa también 12 posibilidades de diseminación del PEC, ¿verdad? Entonces, la diseminación del PEC se da en forma natural, a través de los enjambres. Es una diseminación natural contra la cual prácticamente nada podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, será cosa de tiempo en que el PEC vaya apareciendo en diferentes lugares, posiblemente, ¿no? Lo único que lo podría detener es que el clima de un lugar no le favorezca y no pueda establecerse y multiplicarse. Eso ocurre en algunos insectos, en algunas enfermedades, eso ocurre, ¿no? No se establece, el clima no le ayuda y simplemente nunca aparecen, ¿no? A pesar de que son llevados al lugar, nunca aparecen, nunca se pueden desarrollar, ¿no? Esa sería, digamos, la única posibilidad de que algún país pueda decir, yo voy a ser libre del PEC durante muchos años, ¿no? De otra forma no se puede asegurar, ¿no? Otra forma de diseminarse es a través de la transhumancia, ¿no? Ustedes acá ven un camión con un montón de colmenas encima, ¿no? Esa es la transhumancia, el traslado de las colmenas de un valle a otro, de un departamento a otro, de una región a otra, incluso de un país a otro, ¿no? Es la transhumancia. La transhumancia se da en la apicultura desde que se tiene registros, ¿no? Los egipcios hacían transhumancia en el río Nilo, y actualmente se hace transhumancia todos los años, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Aquí en el Perú hay transhumancia interna todos los años, ¿no? Ya empezó la transhumancia en abril, y va a continuar hasta fines de octubre o inicio de noviembre, por el trabajo que se hace de la polinización de paltos y arándanos, ¿no? Donde se alquilan miles de colmenas que son trasladadas
incluso desde la selva, desde la sierra hacia la costa y viceversa, van de la costa también a fundos de palto y arándano que hay en la sierra, ¿no? Entonces prácticamente todo el año nosotros estamos trasladando colmenas dentro del país, ¿no? ¿Se puede trasladar colmenas de país a país? Sí se puede, pero no es fácil, ¿correcto? Porque ahí intervienen ya las autoridades sanitarias e imponen una serie de requisitos para salvaguardar la sanidad interna, ¿verdad? Para evitar que justamente las plagas exóticas, enfermedades exóticas, se muevan también e ingresen a un país donde no existe todavía. Es el caso del PEC y el Perú, ¿verdad? Y acá a la derecha ustedes tienen las abejas reinas. Acá les muestro 3 jaulitas, ¿no? Adentro ven ustedes abejas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ven una abeja grande que tiene un punto amarillo en la espalda. Esa es la abeja reina. Y todas las demás son obreras que acompañan a la reina, que son importantes al momento de que estas jaulitas son introducidas en su nueva colmena, ¿no? En ese momento estas obreras son importantes. La reina podría ir sola, ¿no? Pero las obreras le ayudan al momento de que esta jaula es colocada en su nueva colmena. Bueno, lo cierto es que en estas jaulas, acá en la parte baja ven ustedes una zona blanca. Esta es una masa de azúcar impalpable con miel, ¿no? Que le sirve de alimento, obviamente, a las abejas que van en esta jaula, pero a la vez sirve de tapón de la entrada de la jaula, ¿no? Para que las abejas de la nueva colmena no ingresen de inmediato adentro de esta jaula, porque si eso ocurriera, van a matar a todas las abejas que están acá, incluida la reina, y se perdería la reina, ¿no? Entonces, este tapón demora la entrada de las abejas desde afuera por lo menos unos 3 días, ¿no? En esos 3 días, las abejas de la colmena se acostumbran, digamos, a la nueva reina que está aquí enjaulada, y cuando la reina salga, no le hacen daño, ¿no? La aceptan como suya, y entonces la reina empieza a trabajar en esta colmena y a poner huevos, que es lo que se quiere, ¿no? Bueno, lo cierto es que ya se ha comprobado que en estas jaulitas puede viajar las larvas del PEC, ¿no? Como dije hace un rato, la literatura ya reporta el caso que ocurrió en Portugal, ¿no? En el 2004, ¿no? Se importó reinas de Texas y en esas jaulas se encontró larvas del PEC, ¿no? Imagínense, o sea, el PEC regresó de América, regresó al viejo continente, ¿no? Llevado por nosotros, ¿no? Acá ven ustedes una cifra de 690 metros por mes, ¿no? Esto es lo que el cálculo matemático que se ha hecho en Costa Rica en el 2020, por lo menos fue esta comunicación que nosotros recibimos de la gente de la Autoridad Sanitaria de Costa Rica, donde ellos habían medido, habían hecho una matemática simple de cuántos metros avanzaba por mes el PEC, ¿no? Y ellos en Costa Rica, entre el año 2015, 2016, 2017, vieron que avanzaba 690 metros por mes, ¿no? ¿Es importante saber esas cifras? Sí, claro, es importante porque así podríamos tener una idea de cuánto se va a demorar en llegar de un lugar a otro, ¿no? Pero esto no deja de ser bastante teórico porque las condiciones son diferentes, ¿no? Costa Rica es Centroamérica, es un clima diferente al que tenemos acá en Bolivia, en Argentina, en Brasil, ¿no? Y en el mismo Perú. Entonces, esto lo menciono solo como cultura general. No quiere decir que es lo que va a pasar acá, ¿no? Bueno, ¿qué acciones preventivas, ahora que ya conocemos al PEC? Les he mostrado figuras, les he mostrado características morfológicas para identificarlo, hemos hablado de cómo se reproduce, los adultos ponen los huevos en los bastidores, las larvas destruyen los bastidores adentro de la colmena, luego la larva termina de crecer, sale de la colmena, se entierra en el suelo unos 10 centímetros más o menos, de 5 o 10 centímetros, y ahí se transforma en el estado de desarrollo llamado pupa, ¿no? Y de la pupa nacen los adultos, ¿no? Los adultos en un inicio tratan de diseminarse, ¿no? Buscando nuevas colmenas de abeja melífera o de abejas sin aguijón o frutas en descomposición, y algunos adultos entran a la misma colmena de donde que tienen encima de ellos, ¿no? Y así la colmena siempre va a estar infestada con el PEC, ¿no? Entonces, ¿qué acciones preventivas debemos tomar nosotros en el Perú
que actualmente somos país libre del PEC, y el PEC está muy cerca, ¿verdad? Está en Brasil desde 2016 y en Bolivia desde este año 2022, desde hace más un mes, un poquito más, ¿no? Lo primero que debo comentarles es que son los apicultores los actores más importantes en la defensa contra el PEC. Los apicultores son los que, si se quiere tener una defensa efectiva, ellos son los que pueden realizarla. Por una razón muy sencilla, porque ellos viven junto con sus colmenas todos los días y pueden observarlas todas las veces que sean necesarias. Y tienen, o sea, saben cómo abrirlas, saben cómo observar un bastidor, saben cómo observar el fondo de una colmena, saben cómo observar la tierra que está debajo de la colmena. Ellos viven ahí todos los días, son las personas más próximas. Y obviamente, porque son los directamente interesados, ¿no? Entonces, esperamos pues que los apicultores en el Perú asuman la responsabilidad que deben tener en este momento, ¿no? La idea es que nunca llegue el PEC al Perú. Entonces, estamos en un trabajo compartido entre los apicultores y las autoridades sanitarias, en este caso el SENASA, resaltando que los apicultores tienen la parte más importante en este trabajo, ¿no? Evitar el traslado de material apícola usado desde los lugares infestados, ¿no? Se me ocurre, ¿no? De Bolivia, que alguien quiera traer colmenas a Puno o a Tacna, ¿no? O quiera traer cera de abeja de Bolivia para el Perú, o quiera traer miel, o quiera traer polen, o quiera traer simplemente colmenas vacías, ya usadas, ¿no? Para de repente con la idea de empezar una crianza acá o venderla, ¿no? Ningún material de ese tipo debería ser ingresado al Perú, de los países ya infestados, ¿no? Yo sé que estamos en la obligación de facilitar el comercio internacional, y las autoridades sanitarias toman sus medidas, imponen requisitos, imponen cuarentenas, pero no se olviden ustedes que no hay ningún método cuarentenario que sea 100% efectivo. No existe. Entonces, si los peruanos quieren hacer algo efectivo contra el PEC, no deberían traer absolutamente ningún material apícola usado de los lugares infestados. Por lo menos en estos años. Después veremos, ¿no? Si es que encontramos algún método cuarentenario que sea muy bueno, etcétera. O si los mismos apicultores colaboran, por ejemplo, con la inspección que el SENASA hace al momento de ingresar al Perú, ¿no? De manera que esa inspección sea muy minuciosa y nos permita asegurar que el material apícola está llegando sin nada, posiblemente en esos casos sí podamos, se nos pueda cruzar la idea de traer de fuera. Pero por ahora lo mejor que podemos hacer, o que deben hacer los apicultores, es no traer material apícola usado desde los lugares infestados, ¿no? Ni mucho menos abejas, por ejemplo las abejas reinas, como dije. O sea, no hay ninguna duda que las abejas reinas podrían trasladar larvas del PEC. Los portugueses ya lo vivieron, ¿no? Recibieron reinas de Texas con larvas del PEC. Entonces, olvídense de esa metodología, ¿no? Lo mejor que debemos pensar, o que deben pensar, es en trabajar con las abejas internas, con las abejas peruanas, no tratar de traer abejas de otros países, ¿no? Abejas reinas. Otra cosa que se debe hacer es observar o inspeccionar las colmenas periódicamente, especialmente cerca de fronteras o lugares de ingreso al Perú, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? De los departamentos que son frontera con Brasil y con Bolivia, ¿verdad? Y ahora en Colombia también está el PEC, ¿no? No está, el último reporte que hemos escuchado está hacia el norte de Colombia, pero nadie nos puede garantizar que también está en algún departamento del sur de Colombia. Entonces, en todos esos departamentos los apicultores deberían ser más minuciosos en inspeccionar, en revisar sus colmenas, ¿no? Desde el punto de vista apícola, conviene revisar cada mes una colmena, ¿no? De repente podrían revisar cada 15 días, ¿no? Y poner atención a la detección del PEC, ¿verdad? O a la detección de cualquier insecto
escarabajo que se parezca al PEC y avisar inmediatamente al SENASA y tomar esos insectos en frascos con alcohol y entregarlos al SENASA, ¿no? Colectar escarabajos como bien encontrados dentro, sobre de las colmenas o cerca de las colmenas y comunicar al SENASA y enviarlos al SENASA. Aquí hay una serie de acciones preventivas, ¿no?, que el SENASA recomienda, ¿no? Lo primero es facilitar al personal de SENASA la información de los apiarios, ¿no?, priorizando los que se encuentran en los departamentos de riesgo al PEC, ¿no?, Madre de Dios, Puno y Tacna. Entregar datos de contacto, por ejemplo, el teléfono, el celular, cómo ubicarlos, ¿no?, la ubicación geográfica del apiario, a dónde está ubicado el apiario, cómo llegar al apiario para hacerle una inspección, para tomar muestras de repente, ¿no?, el número de colmenas, entre otros datos relevantes, ¿no?, para que el SENASA pueda actualizar el mapa de apiarios, ¿no?, y así reforzar las acciones de vigilancia conjunta entre el SENASA y los apicultores involucrados. O sea, se trata de que el apicultor colabore con los especialistas del SENASA brindando toda esta información, ¿no? Acá lo importante es la comunicación, ¿no? Es importante que el SENASA sea rápidamente ubicado y el dueño de las abejas también sea rápidamente encontrado, ¿ya?, para que el trabajo sea más rápido. Asistir a las capacitaciones y medidas de vigilancia, prevención y control del PEC, ¿no? Esa es una cosa que siempre se recomienda a los agricultores, ¿no?, la capacitación permanente, ¿no? El SENASA siempre hace capacitaciones, regularmente hace capacitaciones, y en esas capacitaciones deberían estar en primera fila, deberían estar los apicultores, ¿no? Realizar la inspección de sus colmenas e identificar sospechas del PEC, ¿no? Como dije ya en la diapositiva anterior, es necesario observar las colmenas adentro, ¿no? No hay otra forma de saber si tienen o no el PEC, desde afuera no se puede ver, muy difícil, ¿no? Reporte inmediato de casos sospechosos de enfermedades en abejas, ¿no?, priorizando el PEC en cualquier dirección ejecutiva de SENASA a nivel nacional, o utilizar este teléfono, ahí tienen el número 0800-101-25, ¿correcto? Es un teléfono para comunicar sospechas de alguna enfermedad. El PEC o la etinosis, que es la enfermedad producida por el PEC, es una enfermedad que obligatoriamente debe ser informada ante la presencia o ante la sospecha, ¿no? Hay enfermedades que no son notificables, como se le llama acá en el SENASA, ¿no? Las notificables son las que deben ser avisadas, deben ser comunicadas por quien las encontró, por el apicultor o por el ayudante del apicultor. Cualquier persona que sospeche de una enfermedad tiene que avisarle al SENASA en forma personal, a través de un celular o a través de este número, 0800-101-25. Evitar colmenas con baja población. Fíjense que la mejor defensa contra el PEC es la misma abeja, ¿ya? Si una colmena tiene mucha abeja, está bien poblada, entonces las abejas van a tratar de eliminar al PEC fuera de la colmena, van a tratar de sacar al PEC de la colmena, ¿no? Porque como ya dije hace rato, el PEC es un elemento extraño, es un organismo extraño a la familia de abejas, y las abejas tienden a eliminar todo lo que sea extraño, no lo permiten dentro de su colmena, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le colocan una piedra dentro de la colmena, en el fondo de la colmena o entre los bastidores, en cualquier parte del interior de la colmena, las abejas lo que hacen es cubrirla completamente con propóleos, ¿verdad? Ustedes saben que las abejas elaboran los propóleos para cubrir, para inmunizar el interior de su colmena, pero también para cubrir todos los elementos extraños que no pueden ellas mover, ¿no? Entonces, de esa manera lo aíslan. Estando dentro de la colmena, no tiene contacto ya con las abejas, por la cobertura con propóleo, ¿no? Entonces, las abejas, al darse cuenta que hay un PEC dentro caminando, ellas tratan de botarlo, ¿no? Pero cuando hay mucha abeja, entonces el PEC tiene que salir, no puede quedarse adentro, ¿no? Cuando hay poca abeja, entonces las abejas no pueden hacer nada contra el PEC, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre colmenas muy pobladas, hay que evitar colmenas con baja población, ¿no? Cuando hay una colmena con baja población, ¿qué es lo que debemos hacer? No la vamos a dejar a su libre albedrío, nosotros tenemos que hacer algo con esa colmena, ¿no? Lo primero que debemos hacer es descartar si no tiene alguna enfermedad. Si la colmena esa está sana, no hay enfermedad, entonces podemos fusionar esa población a otra colmena y así podemos formar una colmena más fuerte, ¿correcto? O sea, fusionamos dos poblaciones diferentes.
2 colmenas diferentes, ¿no? Pero asegurándonos primero que estén sanas, ¿verdad? Para no trasladar, pues, la enfermedad o cualquier otra enfermedad, ¿no? Y podemos trasladar también a un portanúcleo. Ustedes saben que un portanúcleo, hay portanúcleos para 4 bastidores, hay portanúcleos para 5 bastidores. Entonces, ahí, por ser un cajón más pequeño, las abejas van a cubrir todo el interior del cajón. No van a dejar ninguna parte del cajón sin cobertura de abejas, ¿no? Pero en este caso se recomienda, se recomienda este traslado, este trasiego, siempre y cuando tengamos una reina nueva para reemplazar a la reina que ya está en esa colmena débil, ¿no? Porque una de las razones por qué esa colmena está débil es porque la reina no pone en buena cantidad, no pone huevos en buena cantidad. Entonces, lo necesario ahí es matar esa reina mala y colocarle una nueva reina, ¿no? Y a la vez trasladar las abejas a un portanúcleo. Entonces, de esa manera, ayudamos a las abejas a que ellas mismas controlen al PEC. Ellas mismas pueden evitar al PEC adentro de su colmena, porque todo el interior del cajón está cubierto con abejas, ¿correcto? Entonces, la idea es no tener colmenas débiles, con pocas abejas, porque, como repito, son las mismas abejas las que eliminan al PEC de su colmena. Asegurar colmena con abundante población que no permite espacios interiores sin abejas, ¿correcto? Si yo tengo una colmena, por ejemplo, que solamente tiene 5 bastidores cubiertos con abejas, ese es un problema, eso le favorece al PEC, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Como dije hace un rato, o fusiono esos 5 bastidores con abejas a otra colmena, o los traslado a un portanúcleo, que es un espacio mucho más pequeño, ¿no? Evitar ranuras y cuarteaduras de la madera en el interior de las colmenas, donde los adultos del PEC puedan esconderse, ¿no? Como dije, las abejas tratan de botar al PEC, pero si hay una ranura y ahí entra el PEC, entonces las abejas ya no van a poder sacarlo, ¿correcto? Las abejas ya no van a poder sacarlo. Aquí me están escribiendo, seguro que ya se me acabó el tiempo. Ok, ya voy a terminar, no se preocupen. Entonces, estas son una serie de medidas, fíjense. El equipo tiene que ser bueno, sin ranuras, sin cuarteaduras, ¿correcto? Esa es una cosa importante. En esas cuarteaduras es donde el PEC se puede esconder y puede librarse de la acción de las abejas, ¿no? Desinfectar el material almacenado, o sea, todo cajón que ustedes tengan en almacén, hay que desinfectarlo periódicamente. Aquí les menciono varias sustancias, ¿no? Ácido acético glacial, lejía al 10%, alcohol, o también un lanzallamas, ¿no? Se le pasa una llama por el interior de los cajones y de los bastidores, y ustedes saben que el fuego mata todo, ¿no? Trampas de cebo, procesado inmediato de la miel después de la cosecha. O sea, no conviene guardar bastidores con miel en los almacenes. Si yo saco un bastidor con miel de una colmena, lo saco para cosecharlo ese día. No conviene guardarlo enterito en los almacenes, ¿correcto? ¿Dónde se debe inspeccionar? En los bastidores. Acá hay un apicultor observando bastidores, se observa si hay adultos, ¿no? El piso de la colmena es importante, ahí siempre pueden estar los adultos, ¿no? Aquí tienen un piso con un montón de restos, ¿verdad? Ahí puede estar escondido el adulto o las larvas, ¿no? También el interior de los cajones. Si las uniones de los cajones se separan, entonces ahí los escarabajos pueden esconderse, ¿no? Este tema es importante. Déjenme 5 minutitos más, por favor. ¿Cómo se recolectan los especímenes? Dentro de la colmena pueden encontrar escarabajos adultos, y estos escarabajos adultos los coloco en alcohol de 96 en un frasco con buena tapa. Esa es mi muestra. Esa es una muestra ya bien tomada y lista para enviar al laboratorio. Pero si encuentro larvas, sea dentro de la colmena o en el suelo, encuentro larvas y pupas, las larvas y pupas hay que matarlas con agua caliente, bien caliente para que las mate, y después de que están muertas en agua bien caliente, recién las paso a un frasco con alcohol, ¿no? O sea, no las pongo directamente al alcohol, sino primero las mato con agua bien caliente y luego las pongo al alcohol, ¿no? Solo el caso de los adultos es que van directamente al alcohol. Y hay que anotar alguna información, ¿no? El nombre del propietario, el lugar del apiario, la fecha de colección, el número de colmenas inspeccionadas y si las colmenas han sido movilizadas. Si no se movilizan, es un apiario estacionario, donde nunca se mueven, entonces se marca no. Pero si se mueven, hay que marcar de dónde vinieron esas colmenas, cuál fue el lugar anterior.
Ok, hasta ahí llegamos. Voy a tener que reelaborar esta charla porque la hora en realidad no alcanza para todo lo que yo tenía preparado. Les agradezco bastante por la información y si tuvieran alguna pregunta, por favor, en este momento la pueden hacer, o como dije al inicio, ahí tienen mis correos electrónicos y mi celular, y con todo gusto podemos conversar y yo les puedo alcanzar la información que necesiten sin ningún compromiso de parte de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos su ponencia en este importante tema, ingeniero Graciano. Ahora vamos a entrar a la rueda de preguntas. Para esta sesión nos acompaña el doctor César Choque, especialista de la Dirección de Sanidad Animal del SENASA, y la doctora, Karina Sánchez, especialista de la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica. Entonces, iniciamos con las preguntas. Una pregunta para iniciar: ¿cuánto tiempo vive el pequeño escarabajo en las colmenas? ¿Cuánto es su tiempo de vida, ingeniero Graciano? Decía que los escarabajos en general son longevos, pueden vivir varios meses, ¿correcto? Pero dentro de la colmena ya va a depender de qué facilidades tenga el escarabajo para esconderse, ¿no? O sea, si la colmena tiene muchas cuarteaduras, ahí el escarabajo va a poder vivir varios meses y morir de longevidad. No porque nosotros lo hayamos matado, las abejas lo hayan matado. Eso es si es que la colmena, como digo, tiene muchas cuarteaduras, muchas zonas donde el escarabajo se podría esconder. Pero si la colmena es de buen material, de buena construcción, y no tiene dónde esconderse el escarabajo, entonces va a depender de que las abejas lo dejen o no vivir ahí, ¿no? Si hay mucha abeja en la colmena, el escarabajo va a poder ser eliminado de la colmena. Entonces, ya no va a existir para la colmena, entre comillas se moriría, ¿no? Pero, como digo, desde el punto de vista biológico, no se conoce bien cuál es la longevidad del escarabajo. En general, un escarabajo podría vivir 1, 2, 3 meses, ¿no? Si hace calor, vive, digamos, mes y medio, 2 meses. Y si es invierno, puede vivir 4 meses, ¿no? Dependería también del clima, de los meses del año en que lo encontremos. La siguiente consulta es: ¿este pequeño escarabajo qué enfermedades le causa a las abejas? El problema no es tanto enfermedad a la abeja, sino la destrucción de los panales con miel y la destrucción de la cría de las abejas y del polen que las abejas tienen almacenado en sus panales, ¿no? Dentro de la colmena destruye el panal con miel y destruye los panales con cría. Y en el almacén destruye la miel, ¿correcto? Sea miel que está en panales o sea miel que está en depósitos, ya miel cosechada, ¿no? Entonces, a la abeja en realidad no le causa ningún problema, a pesar de que se le ha reportado como vector de virus, se le ha reportado como vector de hongos y de bacterias, pero esos patógenos acá en Sudamérica todavía no están bien claros, si realmente va a ser el vector o no va a ser vector, ¿no? El daño directo que causa es la destrucción de la miel, porque se fermenta, ¿no? Y la destrucción de los panales en las colmenas. El señor Miguel Mancilla nos escribe y realiza la siguiente pregunta: ¿la frontera del Perú y Bolivia es una coladera? ¿Es posible que ingrese por dicha frontera? Esa pregunta nosotros lo podemos responder. El SENASA continuamente está reforzando sus actividades, tanto en lo que son zonas de frontera y en zonas de pasos no autorizados, conjuntamente con el apoyo de las autoridades políticas, llámese la aduana o la Policía Nacional, para evitar el ingreso de productos no autorizados, no solamente con lo que son abejas y sus productos, sino todo lo que es concerniente a mercancías pecuarias y agrícolas, ya que esa es nuestra función como autoridad oficial, y quizás es la medida más asertiva para lo que es prevenir el ingreso y posterior diseminación de enfermedades, ¿sí? Ahora bien, para el ingreso de animales y productos de origen animal, primeramente se debe establecer un protocolo sanitario.
para el caso de lo que son abejas y productos, algunos productos de origen, la mayoría de productos de origen animal, no se ha establecido dicho protocolo, por lo que no es factible el ingreso de dichos productos. Entonces, por lo que es por parte de SENASA, no es procedente permitir las importaciones con ningún país. En el caso de abejas vivas no existe un protocolo armonizado que esté vigente a la actualidad. Entonces es un poco refuerza en nuestra condición como país libre de dicha enfermedad, y lo otro es que, bueno, aparte dentro de SENASA, a veces, según la prevalencia de alguna enfermedad o posible enfermedad, realizamos monitoreos en los diferentes departamentos en el que podría haber cierto riesgo, y bueno, y hasta ahora, si es que no me equivoco, estamos con resultados negativos. Entonces, por esa parte, no tenemos ningún problema de ingreso. El riesgo es mínimo, no puedo asegurar de que el riesgo sea cero, pero dentro de las actividades del SENASA se están reforzando nuestras actividades en esas zonas de frontera para evitar el ingreso no autorizado de dichos productos. Bueno, y además también hemos postado documentos a lo que son algunas autoridades para que nos apoyen a nosotros, y ellos y dichas autoridades también ejerzan su autoridad en lo que son materias de su competencia. Muy bien, importante contribución, doctor César. Le hago la siguiente pregunta. Transmito el mensaje del presidente de Apiarequipa, el señor Jesús Chávez. Consulta lo siguiente: ¿cuáles son las acciones que tomará SENASA para que no ingresen a otros países contaminados del PEC? Para el ingreso de lo que son abejas y sus productos, se tiene que establecer un protocolo, se tiene que armonizar un protocolo sanitario con la autoridad homóloga del SENASA del país exportador. Entonces, y para ello tiene que existir el interés del país exportador o bien del interés interés acá en Perú. Entonces, en ese sentido, dicho interés no se ha dado, entonces no se ha establecido ningún protocolo. Entonces, en ese sentido, como ya se les comentó, se sigue reforzando nuestros puntos de frontera con la finalidad de evitar el ingreso de productos de origen animal no autorizados, no solamente lo que son abejas y productos, sino también productos de animales y productos de origen animal en general. Muy bien. Continuando, hace poco nos acaba de escribir el señor Mario Farfán y nos hace esta pregunta: ¿por qué no hay un programa nacional de control del PEC? Que no suceda como el caso de la varroa, que poco se hace. Inicialmente nosotros no tenemos un programa establecido porque la enfermedad es exótica para el país. Entonces, no tenemos por eso establecido un programa. Sin embargo, venimos ejecutando, ahora que tenemos conocimiento de que la enfermedad se está acercando, las acciones de vigilancia, ¿no? Dentro de ellos se viene coordinando con las direcciones ejecutivas a nivel nacional para que puedan implementar estas acciones de vigilancia, y dentro de ellas también brindarles la capacitación a los productores para que tomen conocimiento de este escarabajo y puedan hacer su reporte de manera oportuna al SENASA, ¿no? Yo quiero resaltar este punto porque de la atención de las notificaciones por enfermedades en abejas durante el presente año, son muy pocos los reportes que hacen los apicultores. Entonces yo hago un llamado para que, ya comentó el ingeniero Graciano Tejada, nosotros manejamos una lista de enfermedades de notificación obligatoria, en donde tenemos a las enfermedades en abejas también, para que hacemos un llamado a los productores para que puedan hacer el reporte oportuno de enfermedades. Ya se les dio una línea gratuita del SENASA para que puedan hacer el reporte, o se pueden acercar a cualquier dirección ejecutiva del SENASA a nivel nacional. Van a ser atendidos y van a ir a atender sus notificaciones de manera gratuita. Y si hay que tomar una muestra, también todo eso corre a cuenta del SENASA. Gracias, doctora. Una pregunta más es: ¿hay algún tratamiento con alguna sustancia química u orgánica que pueda controlar este ácaro? Pero hay trampas para capturar a los adultos del PEC, ¿no? Trampas que utilizan
aceite, por ejemplo, donde el pez se puede ahogar. Hay trampas que se colocan debajo de la colmena con aceite, como digo. Hay trampas que se colocan entre los bastidores donde el pez puede ser capturado, ¿no? Puede ser eliminado. Y también hay insecticidas que se colocan en el piso, en el suelo, por donde, como dije, las larvas van a caer y van a pasar al estado de pupa y de ahí van a nacer los adultos. Insecticidas. Pero, bueno, no es muy fácil hablar de insecticidas, sobre todo en apicultura, donde se trata de que la producción sea lo más inocua y orgánica posible, ¿no? Por ahora nosotros recomendaríamos las medidas de manejo, o sea, tener colmenas muy pobladas, evitar colmenas con baja población y hacer las medidas de manejo para una buena apicultura, simplemente eso, ¿no? Si eso no funciona, podemos pensar en las trampas. Si eso no funciona, tendríamos que buscar otras medidas de control, pero no pensar en insecticidas, porque todos sabemos los problemas que los insecticidas están causando, ¿no? A los apicultores no se les puede mencionar la palabra insecticida porque realmente entran en estado de pánico, o entramos en estado de pánico, porque todos los años vemos la mortandad de abejas que hay por el uso de los insecticidas. Entonces, sí existen formas de control del PEC, pero siempre debemos tener en la cabeza que el buen manejo de las colmenas es la primera línea de defensa. O sea, colmena con mucha abeja, cajones llenos de abejas, es la mejor defensa contra el PEC. Había el colega Ronald allí que ha consultado a través del WhatsApp qué relación hay entre la etinosis, o sea, el PEC, y la varroa, ¿no? Bueno, hay una relación directa porque todos sabemos que la varroa es un ácaro que debilita mucho a las abejas, genera baja población de abeja y eso es la puerta de entrada para el PEC, ¿no? O sea, una ayuda a la otra, ¿correcto? Si hay mucha varroa, definitivamente va a ser una colmena muy, muy susceptible al PEC, ¿no? Y como los apicultores ya saben, no se debe permitir colmenas con alta población de varroa, ¿no? Si uno se precia de ser buen apicultor, no debería tener colmenas débiles por acción de varroa, porque varroa es fácil de controlar con un buen manejo de colmena e incluso hay productos orgánicos que controlan la varroa, como el timol, como el ácido oxálico, como el ácido fórmico, etcétera, ¿no? Entonces, a estas alturas, después de tantos años que tenemos varroa en el Perú, ya tenemos, vamos para 40 o 50 años con varroa en el Perú, ya debería ser una cosa, digamos, fácil de controlar, ¿no? Es más que todo una decisión del apicultor tener o no varroa en sus colmenas. Y bueno, como digo, la relación es pues que a mayor cantidad de varroa, más probabilidades, más facilidades para que el PEC invada una colmena. Ingeniero Graciano, gracias por su participación. Igualmente agradecemos al doctor César Choque y a la doctora Karina Sánchez. Damos por finalizada la charla. Hemos resuelto algunas dudas emitidas en nuestros comentarios. Los invitamos de todas maneras a seguirnos por las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, para que puedan participar de nuestras charlas, ponencias que más adelante se darán. Muchas gracias a cada uno de ustedes y muy buenas tardes. Muchas gracias.